Una vez sufrí un terrible accidente. Volvía a casa del trabajo, pero los ascensores estaban averiados. Tuve que subir 6 tramos de escaleras y, después de un turno de 12 horas, no estaba atento. Tuve una caída terrible y, cuando abrí los ojos, no podía moverme. Apenas podía respirar y veía cómo me temblaba la mano con el rabillo del ojo. Tardé un momento en darme cuenta de que esa mano era la mía. No sentía los dedos. En un par de segundos, había pasado de camino a casa, a apenas vivo. Vi cómo mi aliento se condensaba contra las baldosas de piedra. Solo sentía un dolor sordo que me recorría la columna vertebral. Cuanto más pensaba en ello, más me latía el pulso y más mareado me sentía. Estaba sangrando, pero no podía ver ni sentir de dónde. No podía pedir ayuda. Era como si uno de mis pulmones fallara. No sabía dónde empezaba una respiración y terminaba la otra. Por suerte, mi compañero Andrew estaba trabajando hasta tarde. Me encontró y se quedó conmigo hasta que llegaron los paramédicos. A partir de ese momento, apenas recuerdo nada. Al parecer, estuve solo en esa planta durante unos 20 minutos. Tuve suerte de estar vivo. No fue una fractura completa de cuello, pero sí una fractura grave. Tuve que pasar por innumerables cirugías. Gracias a Dios que ocurrió en las instalaciones de la empresa y que estaba asegurado a todo riesgo. No solo recibí el mejor tratamiento posible que el dinero podía pagar, sino que también autorizaron pagos adicionales para prácticamente cualquier cosa que mi médico me recomendara. Pero a pesar de todo, estaba destrozado. En retrospectiva, apenas sobrevivía. Esperaba que la vida volviera, pero nunca lo hizo. Mejoré, pero pronto se dieron cuenta de que sufría daños en las raíces nerviosas. Me dejó parcialmente paralizada la pierna derecha. Había un par de problemas más que reaparecían de vez en cuando, pero nada que pusiera en peligro mi vida. Eran pequeñas cosas, como un dolor aleatorio en el dedo anular o un chasquido al bostezar. Pero darme cuenta de que no iba a recuperarme del todo fue devastador. Sentía que mis mejores días habían quedado atrás, y cada palabra tranquilizadora era como un golpe sarcástico. Con el tiempo, me recuperé. Pasé de la silla de ruedas a las muletas y al bastón en el transcurso de 1 año y medio, pero usara lo que usara, el dolor siempre estaba ahí. Ese dolor sordo y palpitante que irradiaba por todo mi cuerpo. Y de vez en cuando, me faltaba el aire al ponerme de pie, lo que me devolvía al recuerdo de mi cara contra el suelo, viendo cómo mi respiración superficial se condensaba en las baldosas de piedra. Mientras intentaba volver al trabajo y resignarme a una nueva normalidad, siempre me quedaba esa molesta sensación en el fondo de la mente, que estaba viviendo una vida inferior. Mientras guardaba las apariencias, me resentía de aquello en lo que me había convertido. Durante las pausas para comer y las innumerables noches en vela, leía artículos médicos, opiniones de expertos y revistas sobre tratamientos experimentales. Nada era decisivo. No había trucos secretos. No importaba si tenía $100 para gastar o 100 millones, simplemente no había forma de mejorar por arte de magia. Así que busqué más. Medicina alternativa. Videos oscuros de YouTube. Todo, desde suplementos nutricionales hasta curación por la fe, pero todo era ruido. Nada me indicaba una solución. Tras meses de búsqueda y consultas obsesivas, lo único que obtuve fueron recomendaciones de analgésicos. No había nada más. Entonces llegó una noche de finales de septiembre que me marcó un nuevo camino. Estaba navegando por el blog de una mujer que había pasado por una experiencia similar a la mía y que documentaba las muchas luchas a las que se había enfrentado por el camino. Pasé un par de horas leyendo sus reflexiones y viendo un par de cortos, cuando me di cuenta de algo en una de sus secciones de comentarios. Rara vez había comentarios, pero este llamaba la atención. Solo ponía, ese brone. Eso podría significar 1000 cosas, pero a mí me sonaba a medicación. Ya las había oído todas. Tenía una pizarra con una lista de las 250 mejores soluciones que había oído, y esta no estaba. Aunque era escéptico, no dejaba de ser otra pista. No había respuestas que hicieran referencia a esto, no había respuestas en video y la cuenta no tenía otros comentarios.
Todo lo que tenía para seguir era ese Brone y el apodo del cartel, Lluvia. Supuse que podría tratarse de algún tipo de suplemento o medicamento fuera de lo común, así que seguí el rastro. Busqué todo tipo de combinaciones de lluvia, cuello roto, ese Brone y un montón de temas más. Me llevó días, pero una combinación de palabras me llevó a una madriguera que me señaló una pista. Era uno de esos sitios en los que puedes puntuar en secreto tu lugar de trabajo. Un par de trabajadores descontentos habían puntuado especialmente bajo a uno de sus jefes. No se mencionaba a ese Brone, pero creo que el algoritmo se fijó en él por alguna otra razón. Escribieron lo siguiente. Mi supervisora ha sido una absoluta zorra desde su accidente. Constantes horas extra no pagadas. Amenazas y acusaciones. Se desquita con todo el mundo. No me importa si está en silla de ruedas, ella sola está hundiendo este departamento. Luego, en la parte inferior de la revisión, un apéndice, añadido unos 2 meses después de la publicación inicial. Edith, fuera de la silla de ruedas, y sigue siendo una perra. No trabajes aquí. No tardé mucho en buscar esa empresa, y enseguida apareció un nombre. Rain Kalewa. Era una posibilidad remota, pero sonaba como si esta persona hubiera superado una lesión grave. Tal vez había algo allí. Trabajaba en una empresa de inversiones con una oficina local. Podía pasar a almorzar y esperar lo mejor. Fui a ver a Rain al día siguiente. Aunque la pista era tenue en el mejor de los casos, sentí que tenía que intentarlo. Cuando llegué, vi a un grupo de personas saliendo del edificio. Todos vestían elegantes ropas blancas y negras con corbatas monocolor. Había un puñado de mujeres entre ellos, a una de las cuales le hice un poco de caso. Tenía unos 50 años y era la única que llevaba un gran pañuelo. Me acerqué a ella en plan Ave María. Disculpe, le dije. ¿Es usted Rain? Me miró. Tenía los ojos azul oscuro, del mismo color que el broche de girasol de su bufanda. Enarcó una ceja, más despacio. ¿Qué pasa? Preguntó. Tengo una pregunta sobre un comentario que has hecho. Puso los ojos en blanco y me dio la espalda. Decía algo así como. Ese Brone, continué. No sé lo que significa, pero tengo la sensación de que podrías ayudarme. Se quedó paralizada. Sus compañeros la esperaban, pero ella les hizo un gesto para que se marcharan. Se acercó a mí, mirándome de arriba abajo con el cuello rígido. ¿Es muy grave? Me preguntó. Bastante mal. ¿Tan grave como para meterte en un lío? Si puedo librarme de ella, sí. Puedes. Asintió. Sí, puedes librarte de ello. Me invitó a comer y me hizo un par de preguntas personales. Le hablé de mi accidente y de mis problemas persistentes. Ella, a su vez, habló de haber sido atropellada por un coche. Llevaba 2 años paralizada de cintura para abajo. Pero, obviamente, ya no estaba paralítica. Levanté la vista de mi ensalada. Rain tenía una mirada intensa, como si estuviera pesando mi alma. ¿Cuál es el secreto? Le pregunté. Hay un tipo. Me explicó. Pero te va a costar. Tengo algo de dinero guardado, suspiré. Solo dame una cifra. No ese tipo de costo. Dijo, sacudiendo la cabeza. Pero podemos arreglarlo. Intercambiamos información de contacto. Mientras me iba, el dolor de la pierna era peor que nunca. La perspectiva de librarme de ese dolor lo acentuaba. Era como tener un corte en la punta de la lengua, no puedes dejar de hurgar en él una vez que sabes que está ahí. Esa noche, al acostarme, recibí un mensaje de texto. 1 hora y un lugar, sin más detalles. Lo busqué en internet y parecía ser un hotel, pero no tenía número de habitación, ni indicaciones para llegar, nada. Al día siguiente, fui directamente del trabajo a ese hotel. Llevaba una americana informal y esperaba que no me miraran mucho el bastón. Por otra parte, si esa gente trabajaba con accidentados, lo más probable era que ni siquiera se fijaran en el bastón. Pero, ¿por qué tanto secreto? Llegué al hotel sobre las 6 de la tarde.
Un lugar bastante lujoso, de al menos 4 estrellas. Había una pequeña fuente en el vestíbulo, con suelo de mármol negro. Olía a flores y a productos químicos. En cuanto entré en el vestíbulo, había un hombre junto a los ascensores haciéndome señas para que me acercara. Por aquí, señor. Pulsó el botón de la planta 12, pero no dijo nada. Era como si yo ya supiera lo que tenía que hacer. Entré en la parte trasera del ascensor, intentando mantener la calma. Cientos de pensamientos pasaron por mi cabeza mientras sonaba la música, no tenía ni idea de qué esperar. Pero seguro que no esperaba lo que me esperaba. Las puertas se abrieron en una escena sacada directamente de una película. Puertas dobles abiertas de par en par, custodiadas por hombres fornidos con pistoleras visibles. Podía oler el humo de los puros en todo el pasillo. Había música en directo en una de las salas del fondo, mientras unas personas preciosas, esculpidas en mármol, iban y venían sirviendo aperitivos en bandejas de plata. Recibí muchas miradas curiosas, pero se calmaron en cuanto vieron el bastón. Al dar un paso adelante, uno de los porteros me detuvo. Pensé que iba a comprobar mi identificación o a pedirme que me marchara. En lugar de eso, sus facciones se suavizaron. ¿Necesita ayuda, señor? No. Estoy bien, dije. Gracias. Disfrute de su estancia. Había unos 25 huéspedes en total, atendidos por una docena de empleados. Era difícil conseguir una buena lectura de los otros asistentes. Tanto por la escasa iluminación como por el humo de los puros, pero también porque muchos parecían ocupados. Algunos estaban pegados mirando sus teléfonos, mientras que otros mantenían conversaciones íntimas entre ellos y con los sirvientes. ¿Estás perdido ahí, Bollo? Me di la vuelta para ver a un hombre que solo puede describirse como un espantapájaros viviente. Por lo menos 1,90, pálido, con el pelo blanco peinado hacia atrás y engominado. Ojos azules intensos ocultos tras unas gafas de sol. Creo que estás buscando al hombre del santuario interior. Continuó. Solo tienes que seguir las muletas. Las muletas. No te las puedes perder. Y con eso, se fue. Tal como había dicho, había muletas cubriendo el muro occidental. Algunas cortas, otras largas, algunas viejas. Había una de madera que parecía a punto de caerse a pedazos. En la pared había un par de vitrinas con objetos extraños. El primero que me llamó la atención era medio cráneo humano bañado en plata. Había una placa al lado. Sociedad de los Cuellos Rotos. Eso era. Ese Brone. Era un código abreviado de lo que fuera este grupo, y la media calavera era un icono. Pero, ¿en qué demonios me había metido? ¿Era una secta? Eché un vistazo a los numerosos objetos extraños expuestos, intentando averiguar con qué clase de gente estaba tratando. Por ejemplo, había un carrete de una película llamada El fin de la eternidad, con un certificado de autenticidad enmarcado del director Roy Hampton. Estaba leyendo la letra pequeña cuando alguien me tocó el hombro. Rain. Consiguió una copia de la congregación de la Asamblea del Duodécimo Cielo. Dijo. Gente demente, pero tienen de todo. ¿Es bueno? No lo he visto. Sonrió. No creo que debas hacerlo. Entonces, ¿por qué tenerlo? Porque otros no lo tienen. Era el momento de conocer al hombre del momento. Nunca llegué a saber su nombre completo, o real, pero todos le llamaban Garland. La primera vez que le vi estaba sentado en lo que solo puede describirse como un trono de cuero. Tenía las manos metidas en 2 cuencos de lodo de color magenta, como una papilla. Olía a cloro y a flores artificiales. Garland era el tipo de persona de la que no se sabe la edad que tiene. Tenía la cara y el pelo de un adolescente, pero las canas de su barba dejaban entrever que era mayor de lo que aparentaba. Sin embargo, no pude verlo bien. Apenas podía ver nada a través de la oscuridad y el humo. Rain se adelantó, despejándome el camino. Se acercó a él y se volvió para presentármelo. Te he traído un amigo especial. Dijo señalándome. Ya lo veo. Sonrió Garland.
Bonito bastón. Se reclinó en su asiento, manteniendo las manos empapadas. Era muy deliberado en sus movimientos, como si explorara cada músculo. Sin romper el contacto visual, me hizo un gesto con la cabeza. Puedo ayudarte con eso. El resto de la noche fui uno más del grupo. Literalmente, solo tenía que extender la mano para conseguir una bebida. Resulta que Garland era copropietario del lugar. Era socio silencioso de varios hoteles, moteles, hostales y servicios de organización de eventos. Actualmente estaban trabajando con un socio en el norte, con el objetivo de adquirir algunos nuevos locales baratos en Alaska y el norte de Canadá. Pero no me gustó como lo dijo. Sonaba como si alguien estuviera haciendo algo que no debía. En algún momento de la noche, me senté con Rain. Estaba un poco achispada, así que se tomó su tiempo para explicar su relación con Garland. Estaba paralizada. Dijo. De cintura para abajo. Completamente paralizada. Y mejoró. ¿Mejor? Se rió. Mejor que nunca. Una sesión con Garland y ya está. ¿Una sesión? Una sesión. Sonrió mientras brindábamos. Podría ser una sesión. Pagaría mucho por eso. Me quedé allí hasta primera hora de la mañana, una hora antes del amanecer. Cuando salí a trompicones, uno de los porteros me pidió un taxi y me puso una tarjeta en la billetera. Una hora y un lugar. Apenas podía esperar. Aunque no me fiaba de aquel hombre, los resultados hablaban por sí solos. La idea de volver a la normalidad me dolía incluso más que el dolor sordo de la pierna. El día anterior a la reunión, estaba corrigiendo un apéndice de un contrato. Llevaba todo el día trabajando en ello y ni siquiera intentaba parecer interesado. Era un texto estándar y me planteé aprobarlo tal cual, sin ninguna aclaración. De todos modos, apenas podía prestar atención. Aún así, seguí adelante. Estaba en la última página cuando recibí un correo electrónico de una cuenta desechable. La línea inicial decía: nuestro querido amigo Cuello Roto. Era Garland y su gente poniéndose en contacto conmigo antes de mi cita programada. En lugar del pago por sus servicios, me pedía cierta información. No era nada importante, solo una copia del documento en el que estaba trabajando. Como sabía a qué me dedicaba era desconcertante en el mejor de los casos. No había manera. Aunque no era importante a gran escala, técnicamente era un secreto de empresa. Sin embargo, no podía pensar en una manera de compartir ese documento sería intrínsecamente malo. En realidad era solo un tecnicismo. Supongo que solo pensaba en mí. Quería sentirme normal y tener eso a mi alcance era demasiado tentador. Había ido demasiado lejos y había visto qué clase de gente eran. Di lo que quieras sobre Garland y su estilo de vida, había algo más. Algo místico. Envié el documento y cubrí mis huellas. Mirándolo en retrospectiva, fue una tontería. Lo sé, lo sé. Seguro que tú también has hecho estupideces a puerta cerrada. Fui a ver a Garland al hotel al día siguiente. Había una pequeña habitación escondida en el spa, detrás de una puerta sin marcar. Era fácil de ver, Rain me estaba esperando. ¿Estás listo? Preguntó sin levantar la vista del suelo. Sí, respondí. ¿Qué haces aquí? Soy tu madrina. Me explicó. Soy la responsable. Me saludó con la cabeza y golpeó la puerta. Se abrió de golpe. Era una habitación blanca y sencilla con una única silla cómoda. Tenía el mismo olor extraño a cloro que había notado la última vez que vi a Garland, el que se frotaba en las manos. Rain me indicó que me sentara y así lo hice. Creo que me quedé dormido. En algún momento, Garland se quedó allí. Nunca le oí entrar en la habitación y no estaba allí cuando llegué. Y sin embargo, allí estaba. Rain le dio la bienvenida. Segundos después, unas manos frías me apartaron el pelo y otras me cubrieron suavemente los ojos. Intenta relajarte. Dijo Garland. Esto no llevará ni un minuto. Y la verdad es que no.
Es difícil explicar la sensación. Era como sumergirse en un baño caliente después de un largo día. Como si hubiera dormido toda la noche después de una gran cena. Mis articulaciones se relajaron y todo el dolor desapareció. Cuando el dolor de la pierna se evaporó, casi lloro. Me tocaron el hombro y, cuando abrí los ojos, era yo. Y me sentía bien. Los días siguientes fueron increíbles. Podía bailar literalmente todo el camino hasta el trabajo si quería. Dormía mejor. La comida sabía mejor. Tenía el pelo más grueso y la piel más brillante. Todo era simplemente mejor. Lo único que noté fue que el músculo de la pierna seguía un poco apagado. Era como si el daño siguiera ahí, pero oculto. Estaba muy agradecido, habría hecho cualquier cosa si Garland me lo pedía. Y no tardó mucho en hacerlo. Llegó otro correo electrónico. Esta vez pidiendo un montón de documentos sobre nuestro próximo proyecto. Cosas secretas. Del tipo que puedes ir a la cárcel por hablar de ello. Y aunque estaba agradecido, no tenía intención de incriminarme. A Garland no le gustaba eso. Ni un poco. Recibí un último mensaje de esa dirección de correo electrónico automatizada. Puedo llevármelo todo, decía. Tienes 10 minutos. No sabía qué creer, pero dado lo repentinamente que me había librado de aquel dolor, no me extrañaría que fuera igual de sencillo devolverlo. En ese momento seguía pensando que se trataba de algún tipo de medicina alternativa. Tal vez ese era el engaño, tener que volver para que me lo repusieran. En cualquier caso, no iba a dejar que se desperdiciara. Eran solo palabras en un papel, no podía hacerme daño. Además, había mucha gente en aquella fiesta que probablemente llevaba mucho tiempo en connivencia con Garland, y parecían estar bien. Así que lo justifiqué, una y otra vez, intentando que pareciera una buena idea. Así que sí, le envié lo que quería. Segundos después, me invitaron a volver al hotel. Y así es como fue durante algún tiempo. Garland me llamaba, y yo le enviaba copias. Me invitaba al hotel para lo que quisiera. Y sí, sabía que era malo, pero me sentía increíble. Era imposible sentirme mal por mis decisiones cuando todo mi cuerpo me gritaba que era lo correcto. Tuve la oportunidad de asistir a todo tipo de reuniones entre Garland y algunos de los otros cuellos rotos. Hablaban de alquilar un hotel para algo que llamaban la reunión de la tribu de Blue Hill. Parecía un evento como cualquier otro, pero algo en la forma en que hablaban de ello hacía que sonara muy turbio. Siempre había alguien extraño en la puerta. Gente que quería contratar a un stepminder. Un tipo que coleccionaba órganos raros. Un grupo de gente que hablaba de conseguir acceso a la trastienda de un hotel, no estoy seguro de por qué, pero sonaba como si se estuvieran colando en las habitaciones. Era gente sospechosa, y a mí me parecía bien. Era como una droga, no podía contenerme. Sentía que mi cuerpo estaba en mejores condiciones que nunca. Sin embargo, de vez en cuando tenía un desliz. Mi pierna no estaba realmente bien, solo se sentía como si lo estuviera. También veía esto en los demás. Rain, por ejemplo. En cuanto se quitaba el pañuelo, su cabeza se balanceaba de un lado a otro, como si los músculos no la sostuvieran. Otras personas de la sociedad tenían diversos problemas, pero Garland les había ayudado a olvidarlos. Un tipo tenía una rodilla invertida, como un avestruz. Había una mujer que tenía un brazo que podía torcer y girar como quisiera. Diablos, incluso los porteros parecían tener problemas. Creo que tenían cuellos rotos. Pensé que algunas de estas personas podrían morir si no fuera por Garland y su tratamiento. Tal vez realmente no tenían otra opción que servir. No pude evitar notar algunas grietas en el revestimiento. Comenzó con Rain. Ella estaba teniendo problemas para darle a Garland algo que él había exigido una vez, y él no estaba contento con eso. Me invitó a acercarme a su trono en medio de una reunión de la sociedad y levantó la mano del cuenco. Señalando a Rain, su mano pareció momificarse. Segundos después, la cabeza de Rain se balanceó de un lado a otro como un muñeco, mientras la fuerza que había tenido en el cuello menguaba. Suplicó, y luego se desplomó en el suelo.
Juró que haría lo que él quisiera. Rain yacía en el suelo como una muñeca rota, apenas capaz de mover los ojos y los brazos. Le costaba respirar. Quería subir a ayudar, pero no podía. Toda la habitación actuaba como si no pasara nada. Cuando Garland se dio por satisfecho con sus promesas, levantó la otra mano hacia ella. Su mano se momificó y las piernas de Rain empezaron a moverse de nuevo. Le ofrecí ayuda, pero se levantó sola. Mientras se marchaba enfadada, Garland me hizo señas para que me acercara. Sigue haciendo lo que haces. Sonrió. Y no serás tú. Este fue el status quo durante meses. Al menos una vez a la semana, iba a ver a Garland. Me consiguió un coche nuevo, me pagó un apartamento, y siempre que me encontraba con un problema, él lo solucionaba, ya fuera económico, físico, lo que fuera. Tenía un tipo para todo. ¿Acciones e inversiones? ¿Tenía algo seguro? ¿Jet privado a Italia? En tierra en 6 horas, sin preguntas. Pero vi algunas cosas desagradables. Gente perdiendo el control de sus cuerpos, cayendo al suelo gritando. Grupos enteros de gente mendigando a los pies de Garland. Repartía regalos y castigos como si nada, aparentemente al azar. Pero a mí, quiero decir, lo estaba haciendo bien. No había habido repercusiones. Estaba bien. Pero eso cambió. Mi empresa tenía problemas con empresas de la competencia que nos ganaban nuevos contratos. Nos enfrentábamos a incumplimientos de contrato y a una pérdida de ingresos. El precio de nuestras acciones se desplomaba y alguien compraba acciones de inversores minoritarios. De repente, estábamos recibiendo preguntas incómodas. Se convocaba a la gente a reuniones. T estaba revisando nuestros correos electrónicos. Claro, yo había cubierto mis huellas, pero me estaba poniendo nervioso. Y en medio de todo esto, Garland quería más. No le importaba si me pillaban o no, quería lo suyo, y nada de lo que yo dijera se interpondría. Pero yo, literalmente, ya no podía conseguir sus documentos. Era alerta roja. Estaba sudando la gota gorda. Le envié un mensaje diciéndole que no podía conseguirla. Recibí el mismo mensaje estándar de siempre. Puedo llevármelo todo. Tienes 10 minutos. Intenté explicárselo. No podía acceder. Comprobé si podía conectarme con una cuenta alternativa y acceder a las carpetas de forma anónima, pero no hubo manera. Se cambiaron las contraseñas. Había nuevos procedimientos de registro de nuestra actividad. Se acabó. No podía hacerlo. Me quedé mirando el teléfono mientras pasaban 10 minutos, pero no había ningún mensaje. Nada. Me miré la pierna, esperando que me doliera. ¿Volvería el dolor que no había sentido en tanto tiempo? ¿Qué me iba a pasar? Pensé que tenía 2 opciones. Podía intentar llegar a casa de Garland y defender mi caso, o apresurarme a volver a casa e intentar cubrir mis huellas. Salí al aparcamiento en unos 2 minutos. De repente, estaba recibiendo llamadas de números aleatorios. Mensajes de texto de desconocidos. Mi casero me estaba mandando un mensaje diciendo que mi contrato no era válido. Ni siquiera podía arrancar mi coche. Garland tenía gente que podía apagarlo a distancia, y creo que lo usó. Me subí a un taxi, sintiendo mi teléfono zumbar con mensajes y llamadas. Todo se estaba desmoronando. Le había fallado a Garland, y él estaba tirando de la manta. Tenía algunas cosas incriminatorias en el ordenador de casa que tenía que limpiar, pero eso era todo. Solo un pequeño viaje en coche, y eso sería todo. A mitad de camino a mi casa, el taxi se detuvo. Se detuvo a un lado de la autopista. El conductor se echó hacia atrás. Estoy de descanso. Dijo. El supervisor dijo que estoy tomando un descanso. No puedes. Y tengo que llegar a casa. Estoy en mi descanso. Pero tengo que... En descanso. No importaba lo que dijera. Estaba varado. Salí, y en el momento en que mis pies tocaron el asfalto, él salió a toda velocidad.
Yo estaba de pie al lado de la autopista, gritándole que volviera. Ya estaba oscuro y solo veía coches anónimos que pasaban a 120 kilómetros por hora. Apenas podía navegar por nada en mi teléfono, no paraba de recibir ventanas emergentes. Habían pasado de ser mensajes a spam constante. Mi conexión a internet también estaba caída. Garland estaba haciendo todo lo posible para mostrar su desaprobación. Me las arreglé para llegar a un restaurante más adelante en la carretera. Un lugar antiguo, pensado para unos 12 comensales, como mucho. Solo había un puñado de gente, la mayoría camioneros. Parecía un autobús reformado con una cocina soldada. Me apresuré a entrar y pregunté si me podían prestar un teléfono para llamar a un taxi. Los otros 2 huéspedes me siguieron con la mirada, sin saber qué pensar de mí. A la dueña no pareció importarle, se daba cuenta de que tenía un día duro. Cogió el teléfono y marcó un número. Apenas tuve tiempo de sentarme, vi que su expresión cambiaba. Alguien la estaba llamando. Probablemente me estaban siguiendo. Se volvió hacia mí, mirando a través de un agujero en la puerta de la cocina. Sacudió la cabeza y me dijo que lo sentía. Momentos después, salió por la puerta y las luces se apagaron. 3 hombres entraron en la cafetería. Los 2 camioneros los miraron, luego a mí, y se marcharon enseguida. Apenas habían pasado un par de minutos. Y claro, estaba más fuerte y sano que nunca, pero no podía enfrentarme a 3 personas. Cuando se cerró la puerta principal, oí el clic de un bastón telescópico despegándose. Por un momento, todo quedó en silencio. Intenté exponer mi caso, despacio. No pude llegar a él, dije. Lo siento. No es suficiente. Uno de ellos se acercó a mí, sosteniendo la porra hacia mí como si fuera un puntero. Me dio en el pecho. Podía sentir mi corazón latiendo a través de mi ropa, como si intentara apartarlo. Si quieres volver a entrar, tendrás que hacerlo mejor. Estoy fuera, dije. No puedo. Estoy fuera. ¿Estás seguro de eso? No quiero ser un problema. Los 3 hombres se miraron. Al verlos mejor, pude ver que eran hombres muy metidos en los bolsillos de Garland. Uno tenía el cuello como un bobleat, similar a Rain. Otro tenía extraños tics desde el brazo hasta el ojo. Algún tipo de daño nervioso. Y el tercero, el tipo de la porra. Sus ojos eran blanco pálido, como si estuviera ciego. Pero claramente no lo era. Te va a arruinar la vida, dijo el ciego. no hay duda al respecto. Ya lo ha hecho. Los 3 se miraron con curiosidad, y vi una oportunidad. Habían bajado la guardia y yo tenía la puerta de entrada a tiro. Ninguno de ellos la había cerrado. Tenía que ir a por ella. Empecé a correr, apenas pude pasar a los 2 primeros y empujé al tercero. Salí volando por la puerta y tropecé con la grava del aparcamiento. Había un único poste de luz en lo alto, que proyectaba largas sombras sobre el aparcamiento. Unas 12 personas me esperaban fuera. Algunas con las piernas y la espalda torcidas. Una mujer sin labios. Un hombre con una herida de bala abierta en el cuello. Estas no eran las personas que se veían en las fiestas, estas eran la columna vertebral secreta que mantenía a Garland y a su grupo flotando. Estos eran los verdaderos cuellos rotos, la gente que traía el dinero. Unos más macabros que otros, me rodeaban con cuchillos y pistolas. Un tipo llevaba una batería de coche y los cables echados al hombro. Mala jugada, dijo el ciego. Muy mala jugada. Intenté huir, pero era demasiado tarde. Me agarraron, me empujaron hacia atrás y el círculo se estrechó. Alguien tenía un mal pulmón, haciendo que su risa sonara como un motor parado. Un bastonazo en la parte posterior de la pierna me tiró al suelo. No importaba lo que dijera o lo que prometiera, no lo iban a tolerar. Eran personas que, sin Garland y su toque, estarían muertas o peor. Yo solo era un vendido con una pierna mala, habían hecho cosas peores a gente mucho mejor. E iban a hacer algo mucho peor que destrozarme la pierna. No voy a entrar en detalles sobre el maltrato de 20 minutos que viví. Los cortes,
Los golpes, el ahogamiento con gasolina. Todo entre una multitud de cuerpos rotos, sonrisas torcidas y carcajadas. Recuerdo una oscuridad que descendía sobre mí mientras mi cabeza intentaba desesperadamente llevar sangre al cerebro. Perdía y recuperaba el conocimiento, yendo y viniendo entre la súplica de que terminara y la esperanza de poder salir adelante. Que se produjera algún milagro. En cambio, oí a Garland. Cuando dejaron de golpearme, su voz llegó hasta mis oídos ensangrentados. Podría curarte, ¿sabes? Dijo. Si lo hiciera, podría volver a ponerte aquí. Eso es un fuerte incentivo. Dio un paso atrás. Oí a la multitud recomponerse, lista para cualquier cosa. Pero, ¿para qué? Suspiró. No eres digno de confianza. No eres nada. Me apartó un poco el pelo. Y se fue. Y a través de todas las heridas ardientes y las ropas mordaces, sentí algo en la pierna. Ese eterno, sordo y palpitante daño nervioso. Fiel a su palabra, volví al punto de partida. Uno de los camioneros que había estado en la cafetería había llamado a la policía, pero convenientemente solo aparecieron cuando la paliza había terminado. Y por lo poco que oí a través de mis oídos hinchados, en realidad no estaban allí para ver cómo estaba. Estaban allí por una denuncia anónima que me señalaba como un infiltrado que había incumplido el contrato. Todavía estaba en el hospital cuando recibí la noticia. Lo perdí todo. Mi trabajo, mi apartamento, mi coche, mi teléfono, mis ahorros, diablos, incluso mi libertad. Alguien le había servido al fiscal un caso en bandeja de plata. 4 años era el mejor trato que podía conseguir. Me esperaba hasta 12 si iba a juicio. Hoy en día, esa vida ha quedado atrás. Parece que fue ayer, pero las cicatrices siguen ahí. Sé que la jodí. Sé que gran parte de esto fue obra mía, y lo acepto. Estoy siendo honesto, pensé que podía salirme con la mía. Cuando estás en esa nube, en ese círculo interno, todo se siente bien. No solo físicamente, sino socialmente. He visto a Rain un par de veces. Ha vuelto a su silla de ruedas. No creo que Garland apreciara su papel como mi madrina, pero ella no está fuera de su gracia todavía. Ella todavía tiene su trabajo, y se niega a hablar conmigo. Creo que Garland la mantiene a raya, y si lo hace bien, podría volver a entrar. ¿Pero yo? Quiero decir, estoy fuera. No sé qué hace la sociedad hoy en día, y no estoy seguro de querer saberlo. Ya no quiero tener nada que ver con esa parte del mundo. Supongo que debería estar agradecido de que no me hayan eliminado por completo. Tal vez valgo más como ejemplo. Cuando publique esto, seguro que se darán cuenta. No llegaré lejos cojeando con mi bastón, pero quizás sea lo mejor. He terminado.